Este día lunes vamos a hablar sobre unidos en el único. Recuerde que estamos hablando del cuerpo unificado de Cristo durante toda la semana y estudiando ya la primera parte de la segunda parte, vamos a decirlo así, de Efesios. Así que la primera sección de la segunda parte, que va del verso 1 al verso 16 de Efesios 4. Hoy vamos a concentrarnos en otros versículos que vamos a sorprendernos cómo ahí el apóstol Pablo está enfatizando la idea de la unidad de una manera impresionante. Pero hoy vamos a llegar ahí para que, con la ayuda de nuestro pastor Denis Perla, podamos profundizar en los comentarios de la lección. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, hoy queremos aprender esa unidad que tú esperas que nosotros tengamos y cómo tú te propones que se logre en tu iglesia. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, sin duda alguna, Pastor Perla, era un gran maestro. Y creo que aquí, en la forma en que presenta el deseo que en su corazón tiene de que la iglesia sea unida, nos muestra esa experticia que él tiene para enseñar. Y me gustaría que fuéramos, queridos amigos y hermanos, a los versos 4 al 6 de Efesios 4, que dice así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pastor, en estos versículos, 3 versículos que hemos leído, la palabra que más uno escucha es uno. ¿Por qué lo hace Pablo? ¿Qué está enfatizando? ¿Y cuántos unos son que tienen sentido para nuestra vida espiritual hoy? Bueno, de hecho, creo que usted iba haciendo la cuenta también, haciendo el énfasis. Tenemos 7 unos que nos reflejan. Uno es el número perfecto. Yo no sé realmente si el apóstol Pablo estaba sacando la cuenta que le dieran 7 y para que pues también se pudiera asociar a ese número, pero independientemente de eso, tenemos 7, significa un buen grupo de elementos en los cuales él ahora quiere que esa unidad pueda ser respaldada, pueda descansar. Ayer ya introducíamos este tema de la unidad y hablábamos básicamente de lo que nosotros tenemos que estar dispuestos para hacer para lograr esa unidad. Pero ahora el apóstol Pablo se enfatiza más bien en eso que había mencionado, la unidad del Espíritu. O sea, cómo el Espíritu se va a encargar de lograr esta unidad. Si nuestra unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no está basada en estos 7 elementos y tenemos algún tipo de unidad, será tan frágil, lo vuelvo a repetir, como una cadena de arena. O sea, no va a funcionar. Si nuestra unidad solo está basada en conveniencia, en que, bueno, yo hago algo porque me van a dar un regalo o esto, o porque quiero que la otra persona diga algo positivo de mí y ahí nos ponemos de acuerdo. O sea, si nuestra unidad es solamente basada en eso, nosotros no tenemos esa unidad que prevalecerá. Pero examinemos cuáles son esos elementos. En primer lugar, el apóstol Pablo habla acerca de un cuerpo. Un cuerpo. Él menciona un cuerpo. Ahí comienza todo. Un cuerpo. Noten ustedes, no son muchos cuerpos, no son muchas facciones, sino uno. Y es la unidad que Jesús mismo quiso. Él oró por esa unidad para sus discípulos y dice que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Como esa unidad que hay en la Trinidad. O sea, no estamos hablando ni siquiera de una bonita unidad aquí entre los seres humanos. Nuestro modelo de unidad viene de ese Dios triuno, de ese Dios que existe desde la eternidad y que se manifiesta en estas 3 divinas personas. Allí está basada nuestra unidad, un cuerpo, dijo Jesús. De hecho, dijo el apóstol Pablo y Jesús oró por la unidad, porque estoy recordando en este momento cuando Jesús dijo, habrá un rebaño y un pastor. Entonces es bien interesante esto de un cuerpo, porque si uno suma una iglesia aquí, otra allá, más la de África, más la de Sudamérica,
no son 30,000 iglesias, siempre es uno. Amén. Cuando hablamos de sumar iglesias, claro, para cierto propósito decimos, sí, hay 1,000 iglesias en El Salvador, pero cuando nosotros hablamos ya del cuerpo de Cristo, uno más una iglesia más otra, siempre dará uno, Así porque es. no son dos facciones. Incluso voy a decir algo aquí, hermano Gerson, porque si estamos hablando de la unidad, tenemos que de verdad hablar de la unidad. Incluso no estamos hablando, bueno, por allá están los adventistas, los católicos, sino que hay un solo cuerpo y el plan de Dios será unir a todos sus fieles y elegidos en un solo cuerpo. Amén. Eso es bien importante que nosotros lo podamos entender. Luego dice el apóstol, un espíritu. Ahí es la acción del Espíritu Santo la que está presente, es la que hace posible la unidad que se vio, por ejemplo, cuando comenzó la iglesia allá en Hechos, el capítulo 2, cómo estaban, dice, juntos, unánimes, y se hacen repeticiones de palabras que son sinónimos porque se quiere destacar eso. Definitivamente, el Espíritu es la clave, no es la pericia, la astucia de un líder. Digo, no descansa sobre eso, no digo que no tienen que haber líderes que tienen, Claro. porque de hecho noten que más adelante, tal vez lo podemos comentar este día, él dice procurando, o sea, sí tengo que hacer mi parte, pero procurando, pero que el Espíritu sea el que está motivando todas nuestras acciones. Una fe, aquí es hablando acerca de la enseñanza, Dios no se contradice y no es que, bueno, hoy me dijo una cosa, mañana me dice otra. Un bautismo, me llamó bueno, pasa del espíritu a una esperanza porque tenemos una meta común. Claro. La meta final es la esperanza. Luego después él dice, un Señor, Dios es uno, luego un bautismo y un Dios y Padre de todos. Aquí podemos ver entonces estos 7 unos, que al final todo produce la unidad en el cuerpo de Cristo. Y ahora, pastor, a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo destaca en el último uno, que es un Dios y Padre, y destaca varios atributos de Dios, y creo que era muy interesante porque en el tiempo que le tocó vivir a Pablo, como hoy, la gente no tiene un concepto correcto de Dios, porque es importante para Pablo que los creyentes tengan un concepto correcto de Dios cuando dice un Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Porque hace referencia, de hecho usted puede estudiarlo en la lección este día, recuerde, y creo que es bueno volver a recordar que este es un material de apoyo para su estudio personal, no reemplaza, no sustituye, nunca tenemos esa intención, porque no es la última palabra y no agotamos tampoco todo lo que está ahí en la lección y en la Biblia, y esto es un apoyo nada más que agradecemos, ¿verdad? Que ustedes también pueden estar con nosotros y compartir, mantener también una cierta unidad de pensamiento, pero el apóstol Pablo se enfrentaba a pensamientos filosóficos. Siempre hay personas que han pensado, que han analizado, bueno, ¿y esto cómo será? Bueno, y si Dios está en todos lados, entonces de repente alguien piensa y entonces si se produce vida en tal lugar, un árbol pues produce frutos y todo eso. Entonces, ¿cómo es que Dios está allí? ¿Cómo es que esa vida se... Entonces, si la gente comienza a darle vuelta y de ahí surgió, por ejemplo, el panteísmo, que decía todo es Dios, porque si es como tener un pedazo de masa y yo le quito como tengo una porción de masa, digo, y le quito un pedazo, tengo una masita pequeña, pero digo, tienen las mismas propiedades de la grande. Así sí pensó la gente y se ponían a filosofar. Bueno, ahí surgió el panteísmo, todo es Dios. Pero el apóstol Pablo no quiere que nosotros confundamos con esas filosofías, porque más bien él dice, Dios está sobre todos, o sea, al final Dios es superior a cualquier otra cosa en esta tierra que tenga vida, es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando él dice está en todos.
hay una cierta inmanencia también de Dios. Esta es una palabra que nosotros podemos usar que significa la inmanencia, porque está la trascendencia, o sea, Dios es más grande que todo, pero la inmanencia también porque Dios está presente, pero hay otras filosofías que decían, por ejemplo, se parece al panteísmo, el panenteísmo, y él decía, el mundo está incluido en el ser de Dios, dice, aunque el ser de Dios sea mucho más grande. Todas estas son distorsiones en realidad, porque en la Biblia siempre hay una separación de Dios y de las criaturas. Hay una diferencia entre Dios y todo lo demás que Él crea es diferente, porque Dios siempre está más allá de su creación. Así que son algunos elementos que queremos mostrar aquí. Y me parecía muy interesante, pastor, porque justamente Pablo, ahora, aunque ese texto lo dejamos un poquito atrás ayer y no se comentó, y sí me gustaría que lo comentáramos, quiere que esta unidad se logre con también nuestra voluntad. Lo digo de esa manera porque, pastor, a veces pensamos, muy bien, leemos el texto y decimos la unidad en el Espíritu, pero quizás pensamos que eso va a ser automático, pero al final no puede ser automático, pastor. No, de hecho, yo lo mencioné que ahí dice la palabra procurando. Ahí nosotros tenemos esta palabra que habíamos estudiado en el versículo 3. Ahí dice procurando mantener, procurando. O sea, yo tengo que tomar una decisión y tengo que ser activo en esto, porque recordemos, van a haber ocasiones en que me va a afectar cómo otros se están comportando, y entonces la decisión que yo podría tomar es mejor me separo, sí, o hago la guerra. Entonces, a cualquiera de las dos cosas, pues no es el camino, sino es permanecer. Y ahora uno dice, ¿cómo yo voy a seguir adelante con una iglesia, con alguien que me hizo esto, que dijo esto? Ahí está el gran desafío. Sí. Ahí es donde tenemos que permitir que estos 7 unos, que el Espíritu se encarga de velar para que sean una realidad en la iglesia, puedan ser también una realidad en nuestras vidas. Pero sí, hay una parte que tenemos que hacer y tiene que ser bien consciente. De hecho, será la manera que nosotros podremos derrotar los planes del enemigo. Amén. Porque el diablo siempre va a querer meter cosas para dividirnos. Un reino dividido no puede permanecer, se debilita, y por eso el diablo busca estas ocasiones, y no tenemos que darle lugar al diablo, a la obra del enemigo. También aquí nosotros tenemos, bueno, el versículo 7 no lo leímos hoy, lo vamos a estudiar más adelante, pero decía Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, nadie diga, no, yo no puedo, no, esto no es para mí. Decía, cada uno. Vamos a estudiarlo más detenidamente. Sin embargo, es clave para el tema que estamos estudiando hoy. Excelente, pastor. Y queremos que ore por nosotros por eso, para que nosotros podamos aprovechar que hemos recibido ya esa bendición, introduciendo ese versículo que nos decía al final, hemos recibido ya la capacidad, y creo que aquí es donde podemos comenzar a aplicar lo que ya Pablo decía antes, que el poder de Cristo que habita en nosotros o que opera en nosotros, ahora es de ponerlo en práctica y de manifestarse. Así es, y precisamente antes de la oración, ¿sabes cómo es que nosotros logramos formar parte de ese cuerpo? Y por eso el apóstol Pablo lo menciona acá, y tiene que ser un acto consciente, es a través del bautismo. Sí. Pablo siempre relacionó el bautismo a la unidad, siempre lo relacionó con la unidad, porque la persona solicita su admisión a la iglesia. Por eso el bautismo tiene que ser realizado a una persona que tiene la capacidad de tomar una decisión y decir, yo quiero pertenecer. Lo vemos ahí. De hecho, me gustaría tal vez solo examinar un texto fuera de Efesios, claro. Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Que dice así: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien, algunos, noten ustedes, algunos a veces han pensado, bueno, y
Cuando ahí dice un bautismo, ¿de qué está hablando? El apóstol está hablando de que solo una vez se puede bautizar uno, o está hablando de un solo tipo de bautismo. La respuesta que más frecuentemente nosotros hemos dado es que, bueno, se está refiriendo a un solo tipo de bautismo, porque llama la atención que unos efesios que habían sido ministrados por Apolos volvieron a ser bautizados. Eso está en el libro de Hechos. Entonces no se puede referir a una sola vez bautizarse, pero más bien de esos temas, lo que aquí está hablando es de que hay una manera de entrada en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo Jesús. Amigo, amiga, el día que usted se bautizó, nos bautizamos, entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús a través del bautismo, ahí fue la entrada a ese cuerpo oficialmente, y de ahí en adelante estamos llamados entonces a dejar de lado en nuestros gustos, deseos, nuestro yo, para procurar la unidad de todo el cuerpo de Cristo. Ya no es una opción, debería ser un llamado ferviente en nuestras propias vidas para participar de esa unidad. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos mandas las enseñanzas que necesitamos en tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora podemos saber que hay muchas razones para poder permanecer unidos a través del Espíritu. Oramos para que cada uno de nosotros podamos ser colaboradores con esta gracia y podamos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que tu iglesia pueda continuar marchando y avanzando hasta el final. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.